Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos pues se encuentren muy bien y que hayan aprovechado al máximo su fin de semana. Recordarles que esta semana pues continuamos con las discusiones de la semana A en este caso. Bien, este día vamos a realizar nuestra práctica de laboratorio número 4. Si ustedes recuerdan, en la última práctica estudiamos la diversidad celular. Estudiamos las diferentes estructuras celulares y componentes celulares que forman parte de las células de los organismos de los diferentes reinos. En esta ocasión, en nuestro laboratorio número 4, vamos a centrar nuestra atención en una estructura de la célula en específico, la cual es la membrana celular. Vamos a estudiar cómo diferentes moléculas atraviesan esta membrana celular, ya sea pues que se necesiten al interior o al exterior de esta. Bien, ¿cuáles son los objetivos para esta práctica? Primero que nada, establecer el efecto que tiene la temperatura sobre la velocidad de difusión. En segundo lugar, pues vamos a probar a través de modelos experimentales el movimiento de sustancias a través de una membrana semipermeable. Como número 3, vamos a identificar todas aquellas condiciones que son necesarias para que ocurran los procesos de difusión como de ósmosis. Y finalmente, vamos a comprobar el proceso de ósmosis tanto en tejidos vegetales como en células animales. Muy bien, vamos a recordar entonces un poquito acerca de lo que es la membrana celular. Si ustedes recuerdan de la clase, la membrana celular no es más que una barrera física que permite delimitar o separar el contenido externo de la célula, conocido como líquido extracelular, de su contenido interno, conocido como líquido intracelular. Esta separación física que existe entre ambos compartimientos permite que se mantenga una desigualdad de concentraciones de iones o solutos o moléculas a ambos lados de la membrana celular, ¿sí? Y así entonces, esta membrana celular o esta barrera física pues permite que la célula pueda llevar a cabo múltiples funciones. Si recordamos, algunas de las funciones que tiene esta membrana celular serán principalmente separar o delimitar el contenido interno del externo de la célula. A la vez, gracias a esta separación que existe entre la célula y su líquido extracelular, también permite que haya una separación entre una célula y otra célula. Además, en la membrana celular se pueden llevar a cabo múltiples reacciones enzimáticas. Recuerden que en la membrana celular van a existir muchos receptores de membrana. También, gracias a esos receptores o a esas moléculas que están presentes en la membrana celular, esta tiene la capacidad de captar señales extracelulares, es decir, señales que vienen de afuera de la célula. También la membrana celular permite que exista una comunicación celular, es decir, que una célula se pueda comunicar con otras células. También la membrana celular permite mantener el citoesqueleto. El citoesqueleto pues se ancla a la membrana celular y eso pues permite que éste se mantenga estable. Y finalmente, la membrana celular también se va a encargar de permitir la movilización o el transporte de moléculas o sustancias, ya sea de adentro hacia afuera o viceversa, dependiendo pues lo que la célula requiera. Bien, entonces si se fijan, la membrana celular lleva a cabo muchísimas funciones, ¿sí? Por tanto, será de suma importancia la mantención del correcto funcionamiento de esta. Pero
cómo la membrana celular puede llevar a cabo todas estas funciones o en qué radica el éxito de la membrana celular para llevar a cabo todas estas funciones. Pues vean, la clave para el correcto funcionamiento de la membrana celular o para poder llevar a cabo todas esas funciones radica en el hecho de su estructura, en la estructura de la membrana celular. Ustedes recuerdan, a la estructura de la membrana celular se le conoce como mosaico fluido. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Pues recordemos que la membrana celular, en primer lugar, está conformada por una bicapa de fosfolípidos, una doble capa de fosfolípidos, en donde pues las cabezas de los fosfolípidos habrán unas que se orienten hacia el líquido extracelular y otra región que se orienta hacia el líquido intracelular. Entonces al centro se van a ubicar las colitas de estos fosfolípidos, ¿sí? Seguidamente, en estos fosfolípidos nosotros vamos a encontrar, ya sea incrustadas o a la periferia de la membrana celular, múltiples proteínas, las cuales pues van a tener funciones muy variadas. Además, aparte de esta serie de proteínas que se van a encontrar en esta bicapa, también nosotros vamos a encontrar carbohidratos que van a cumplir también en algunos casos funciones de comunicación celular, de reconocimiento, de recepción de señales, entre otras. Y finalmente, pues, al interior de las colitas de los fosfolípidos o al interior de la bicapa, vamos a encontrar también estas estructuras que están en celestito, los cuales son los esteroles, que si ustedes recuerdan, los esteroles, su principal función es mantener la estructura de la membrana celular cuando ésta pues es sometida a diferentes condiciones, como por ejemplo altas temperaturas. Estos esteroles evitan que la membrana celular pues se rompa o se colapse, mientras que a bajas temperaturas evitan el sobreendurecimiento de la bicapa. Recordemos que pues por ser naturaleza lipídica pues puede llegar a endurecerse, pero los esteroles pues ayudan o evitan que eso ocurra. Además, los esteroles, dependiendo los organismos de los cuales hablemos, así pues nosotros los vamos a clasificar. En el caso de los animales, pues sabemos que el esterol que está presente es el colesterol. En el caso de los hongos, el esterol que está presente es el ergoesterol. Y en el caso de las plantas, hablaremos del fitoesterol. Muy bien, entonces gracias a esta gran cantidad de moléculas que conforman a nuestra membrana celular, esta tiene características muy particulares. Y una de ellas es su permeabilidad selectiva o semipermeable, es decir, que la membrana celular tendrá selectividad para aquellas moléculas que puedan o no atravesarla a ella, ¿sí? Por eso se considera que la membrana celular es una estructura semipermeable. Y de acuerdo a la permeabilidad que tengan estas moléculas hacia la membrana celular, nosotros las podemos clasificar en 4 categorías. Así pues, entonces, vamos a tener moléculas que tienen alta permeabilidad, que en este caso vamos a tener ejemplos de gases o moléculas que son muy pequeñas, de pesos moleculares muy pequeños y además que no tienen carga. Y ejemplos de ellos pues tenemos el CO2, nitrógeno, oxígeno y etanol. También vamos a tener moléculas con permeabilidad moderada. En este caso pues vamos a tener moléculas como por ejemplo el agua y la urea. También tenemos moléculas con bajas permeabilidades. En este caso vamos a estar hablando de moléculas orgánicas polares que pues tengan pesos moleculares moderados. Y finalmente vamos a tener aquellas moléculas que tienen una permeabilidad muy baja. En este caso vamos a hablar de iones, moléculas cargadas, moléculas polares como el ATP, moléculas o macromoléculas muy grandes, como por ejemplo el caso de las proteínas,
polisacáridos, ácidos nucleicos, etc. Moléculas que tienen un alto peso molecular, ¿sí? Entonces, para todas aquellas moléculas que pues no pueden atravesar la membrana celular, obviamente necesitarán alguna forma o algún mecanismo para poder atravesarla. Y además van a necesitar un impulso energético. En ese sentido, dependiendo los requerimientos energéticos que tenga una molécula para atravesar la membrana celular, nosotros podemos tener dos grandes tipos de transporte: el transporte pasivo y el transporte activo. En el caso del transporte activo, será un mecanismo de transporte que utilizará energía de tipo cinética, utilizará la energía del movimiento aleatorio de las moléculas para poder movilizar todas esas moléculas. Una característica muy importante del transporte pasivo, aparte de utilizar energía cinética, es el hecho que todas las moléculas viajan o se transportan a favor de su propio gradiente de concentración. Es decir, que las moléculas van a viajar o se van a transportar desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Además, las moléculas que se movilizan en este tipo de transporte serán moléculas de pesos moleculares pequeños. En el caso también del transporte pasivo, nosotros podemos tener dos tipos: difusión simple, o sea, aquella en la cual las moléculas se van a transportar o se van a movilizar directamente a través de la bicapa, y también difusión facilitada. En el caso de la difusión facilitada, pues las moléculas necesitarán de una proteína transportadora especializada que pueda permitir el paso de estas. Bien, por otro lado, tenemos el segundo tipo de transporte, el cual es el transporte activo, ¿sí? Dijimos que la energía que utiliza el transporte pasivo es energía cinética. En el caso del transporte activo, será un mecanismo de transporte que utilizará principalmente energía metabólica en forma de ATP. El transporte activo será el mecanismo de transporte que utilice energía en forma de ATP para poder movilizar todas las moléculas. ¿Y esto pues por qué se necesitará este tipo de energía distinta? Pues en primer lugar porque la principal característica del transporte activo es que todas las moléculas que se transportan o se movilizan van en contra de su propio gradiente de concentración. Es decir, que las moléculas viajan desde una zona o desde una región de menor concentración hacia una de mayor concentración. Y en ese sentido, pues nosotros podemos clasificar el transporte activo en primario y secundario, así como también transporte de macromoléculas, es decir, aquellas macromoléculas o moléculas que se van a transportar por medio de vesículas. Si recuerdan, en este caso pues tenemos la endocitosis, exocitosis, etcétera, ¿verdad? Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a estudiar en el laboratorio específicamente transporte pasivo de tipo difusión simple. Bien, entonces dijimos que el transporte pasivo pues se divide en dos: difusión simple y difusión facilitada. En el caso de la difusión simple podemos tener otra clasificación más. La difusión simple puede ocurrir de dos formas, ya sea directamente a través de la bicapa, es decir, las moléculas difunden en medio de la bicapa o a través de la bicapa entre esa bicapa de fosfolípidos, o a través de canales proteicos, ¿sí? En el caso de la difusión simple a través de canales proteicos, principalmente las moléculas que se van a transportar van a ser iones y agua, ¿sí? En el caso de los iones, pues vamos a hablar de canales iónicos, y en el caso de
los canales que permiten la movilidad del agua, pues se llamarán aquaporinas. Y finalmente, pues en el caso de la difusión facilitada, pues este tipo de difusión es un mecanismo de transporte que requerirá la utilización de una proteína transportadora especializada que se diferencia de estas proteínas en el sentido de que ellas sufren cambios conformacionales. Muy bien, entonces, perdón, aquí no sé qué pasó. Bien, entonces, si estamos hablando que la difusión es un mecanismo de transporte que permite la movilización de solutos desde una región de mayor concentración a una de menor concentración, pues querrá decir que existen entonces diferencias de concentraciones en dos compartimientos, ¿sí? ¿Cómo se da entonces esto? Imagínense que nosotros tenemos una célula o un recipiente en donde las moléculas no están distribuidas homogéneamente. Si las moléculas no están distribuidas homogéneamente, esto querrá decir entonces que existirán principalmente dos regiones. Una región donde haya una mayor concentración de solutos y una región donde haya una menor concentración de solutos. Esta diferencia de concentraciones que existe en un medio se conoce como gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, la difusión no será más que el movimiento de las moléculas por medio de la energía cinética que se acumula de este movimiento aleatorio de las moléculas desde una zona de mayor concentración hasta una zona de menor concentración, hasta poder alcanzar el equilibrio. Bien, ¿cómo van ustedes a comprobar la existencia de un gradiente de concentración o los fenómenos de difusión? Pues con el primer experimento. Vamos a probar en nuestro primer experimento cómo la temperatura influye sobre la velocidad de difusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro primer experimento? Que pues lo tendrán que ustedes realizar en sus casitas. Pues ustedes van a tener 3 vasos o 3 recipientes de vidrio. Deben de ser unos vasos que sean resistentes al calor. Entonces ustedes van a colocar aproximadamente 60 mililitros de agua en cada vasito. Y vean, vamos a rotular los 3 vasos. A uno le vamos a colocar vaso 1, temperatura fría, vaso 2, temperatura ambiente y vaso 3 a temperatura caliente. Luego de que nosotros tengamos listos nuestros vasos, vamos a colocar nuestro vaso 1, ya sea en la nevera o en un recipiente con hielo, y vamos a esperar que la temperatura descienda. Luego vamos a dejar nuestro segundo vaso a temperatura ambiente y el agua del tercer vaso la vamos a calentar antes de añadirla, tiene que estar cercana a ebullición. Luego, en simultáneo, vamos a adicionar colorante de alimento a nuestros 3 vasos. Tiene que ser en el mismo tiempo. ¿Cómo así? Aquí les traigo un video para que puedan ver ustedes lo que van a hacer en el experimento. Bien, aquí tenemos nuestros 3 recipientes. Si se fijan acá, ya tenemos nuestro vaso aproximadamente a 80 grados, temperatura ambiente y agua fría. Acá dice pues con copos de hielo, pero nosotros lo vamos a colocar en la nevera para que se enfríe. Luego que ya tenemos nuestros 3 vasos listos, vamos a añadir el colorante. Y acá pueden ver ustedes las diferencias entre la velocidad de difusión que ocurre en los 3 recipientes a temperaturas distintas, ¿sí? Entonces, a partir de lo que ustedes obtengan en su experimento,
pues deben de sacar una conclusión relacionada con lo que observaron. Y no olviden, pues, documentar cada uno de los experimentos que vayan realizando. Bien, entonces el primer experimento es muy sencillo de realizar. Bien, entonces acá en ese experimento nosotros comprobamos la existencia de un gradiente de concentración y cómo la temperatura influye en dicho transporte. Bien, en el caso de la difusión simple a través de la bicapa lipídica, pues sabemos que este es un movimiento neto de moléculas pequeñas de soluto en forma directa a través de la membrana celular. Dicho movimiento se ejerce o se realiza a favor de su gradiente de concentración. Y acá, por ejemplo, en la imagen nosotros podemos ver representado de forma gráfica esta definición. Tenemos nuestra membrana celular, la cual sabemos que es una membrana semipermeable o con una permeabilidad selectiva. Además, sabemos que el agua se puede transportar por dos mecanismos, por acuaporinas o directamente a través de la bicapa. Entonces, en el caso cuando el agua se transporta a través de la bicapa, pues esta se va a dirigir desde una zona de mayor concentración de agua libre o disponible hacia una región de menor concentración de agua libre o agua disponible. A medida que pasa el tiempo, la difusión tiene lugar hasta poder alcanzar el equilibrio. Muy bien, y entonces tenemos nuestro segundo experimento en el cual podemos comprobar por medio de un modelo osmótico el proceso de la difusión. Este experimento no lo vamos a realizar en casa porque si ustedes se fijaron, pues necesitábamos algunos reactivos, como por ejemplo el reactivo de Lugol, solución de almidón. Entonces solo se les ha dejado el video para que ustedes lo puedan ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, básicamente nosotros tenemos nuestro recipiente con una solución de reactivo de Lugol. Si recuerdan, el reactivo de Lugol está formado por yodo en yoduro de potasio, ¿sí? Luego, en una bolsita plástica colocamos aproximadamente 15 mililitros de almidón. Recuerden, el almidón es un polisacárido que puede ser identificado por el Lugol. Cuando entra en contacto con el Lugol, este se torna de una coloración azul. Luego vamos a cerciorarnos que por fuera de la bolsa no haya quedado ningún rastro de Lugol ni de almidón. Luego colocamos nuestra bolsa con almidón al interior de la solución de Lugol. Se deja reposar y al cabo de cierto tiempo, pues si ustedes vieron el video, pudieron percatarse que el líquido que estaba contenido en la bolsita, es decir, el almidón, se había tornado de una coloración azul. Pero en el video se logra apreciar que la coloración azul solo se había formado al interior de la bolsa y no al exterior. ¿Por qué creen ustedes que la coloración azul se formó al interior de la bolsa y no dentro del beaker, no en el beaker? Sí, porque esto me está indicando, si vemos que la bolsita, la solución de la bolsa es la que se ha coloreado, indica que el reactivo que estaba en el beaker se movilizó. Imagínense que la bolsita es una célula, ¿sí? Entonces este es el leak y este de acá será el leg. Entonces, eso quiere decir que el movimiento de moléculas o de solutos se dio desde el leg hacia el leak, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes entonces que el movimiento de los solutos se realizó en esta dirección? Porque aparentemente quien se desplazó fue el yodo, ¿sí? Mientras que el almidón se quedó
estático o se quedó al interior de la célula. ¿Sí? Porque en este caso la bolsita cumple la función de actuar como una membrana. Pues vean, si comparáramos el peso molecular entre el yodo y el almidón, ¿cuál de los dos creen ustedes que es más pequeño? ¿Sí? Les dejo esa inquietud, ¿cuál de los dos será más pequeño? Incluso ustedes tienen unas preguntas ahí en su manual. ¿Cuál será más pequeño y por qué se movilizó él y no la otra sustancia? Muy bien. Luego, en el siguiente experimento vamos a estudiar el fenómeno de la ósmosis. Si ustedes recuerdan, la ósmosis es un tipo especial de difusión, la cual va a implicar un movimiento neto de agua a través de una membrana semipermeable. En este caso, el movimiento de agua será desde una región de mayor concentración de agua libre hacia una región de menor concentración de agua libre. Y lo podemos ver acá en el esquema. Estas pelotitas verdes que están acá son moléculas de azúcar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, de este lado de la membrana hay una mayor concentración de solutos. ¿Sí? Cada soluto se liga a diferentes moléculas de agua. Entonces, imagínense si de este lado tenemos gran cantidad de soluto, quiere decir que la mayor parte del agua ya está asociada, formando enlaces con las moléculas de azúcar. Por tanto, el agua libre o el agua disponible para formar más enlaces es muy pequeñita. Mientras que del otro lado de la membrana, al haber poquitos solutos, hay una gran cantidad de agua que aún puede ser utilizada para formar más puentes de hidrógeno. Entonces, la ósmosis va a consistir en que el agua que está contenida en la región donde hay mayor concentración de agua libre va a difundir hacia la región de menor concentración de agua libre hasta alcanzar el equilibrio. ¿Cómo vamos a comprobar este fenómeno osmótico? Pues con el experimento de los huevos. Esperaría yo que ustedes el fin de semana hayan colocado 2 huevos en vinagre blanco. Bien, entonces se les había dejado un videito en el cual ustedes pudieron observar que se colocaba el huevo limpio en vinagre y cada cierto tiempo nosotros teníamos que irlo a estar chequeando para ver el burbujeo, que siguiera continuo, si no de lo contrario pues había que cambiar el vinagre, lavar el huevo por la superficie con extremo cuidado y pues renovar el vinagre o ácido acético, ¿no? Bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como estamos adicionando un ácido orgánico, el ácido acético, pues comentarles, yo creo que ya muchos saben que los cascarones de los huevos están formados por carbonato de calcio, ¿sí? Entonces este carbonato de calcio, al estar en presencia de un ácido orgánico, pues tiende a formar una reacción en la cual se libera CO2 y este carbonato de calcio que está ahí presente comienza a desintegrarse o a descalcificarse. Y así pues es como se va removiendo ese cascarón presente en el huevo. Bien, entonces más o menos así les tienen que quedar sus huevos. Y esto que ven acá sería la membrana celular. Recordemos que el huevo es una célula animal. Bien, entonces teniendo sus huevos ya listos, vamos a preparar nuestros experimentos. Este experimento debe ser el primero que realicen este día, ¿sí? Este debe de ser el primero en realizar porque requiere de mayor tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, luego que hayan sacado los huevos del vinagre, con una cinta métrica, o si no tienen cinta métrica, pueden medir también con un listón o con un cordoncito de tela, miden el diámetro del huevo y luego ese listón van y lo miden en una regla, calculan ahí cuánto mide
ese listón. Por si no tienen cinta métrica de costura, pueden hacerlo así también, con un listón de esos de regalo, o puede ser incluso hasta una cinta de zapato. Miden ustedes el diámetro, luego esa cinta la marcan hasta donde llegó y la miden en la regla. Y ahí pues ven cuántos centímetros tenía. Sí, entonces medimos nuestro diámetro inicial. Luego, en un vaso de vidrio vamos a colocar nuestro huevo y a este le vamos a añadir solución de sacarosa hasta cubrirlo. Esta solución de sacarosa tienen que prepararla, ¿sí? Una solución de sacarosa preparada, de preferencia pues que esté saturada. Luego pues vamos a dejar transcurrir el tiempo y aproximadamente a las 4, 3 y media o 20 a las 4, vamos a sacar nuestro huevo con sumo cuidado y vamos a volver a medir el diámetro de nuestro huevo. Tomamos nota y de acuerdo a estas medidas, nosotros vamos a tener que sacar conclusiones de cómo fue ese movimiento neto de agua. ¿Sí? Si fue de leg a leg, de leg a leg, y explicar por qué ocurrió así, ¿sí? En el segundo vaso vamos a añadir en esta ocasión agua destilada, ¿sí? Hay que chequear, hay que tener ojo en qué región hay una mayor concentración de solutos para poder dar nuestra conclusión. Vamos a hacer igual que en el huevo anterior, medimos diámetro inicial, diámetro final, y tomamos nota, tomamos fotografías y sacamos nuestra conclusión. Bien, y este es el video que les colocamos en el manual. Ya pues ustedes colocaron el huevo en vinagre y así más o menos les tuvo que haber quedado. Decía que con sal lo íbamos a hacer, pero nosotros lo vamos a hacer con una solución de sacarosa. Además, en el video también hacen pesado los huevos para poder observar mejor la diferencia de pesos antes y después de colocarlo en nuestras soluciones, pero pues como sabemos que no todos probablemente tengan balanzas, pues lo vamos a hacer así medido y pues es igual, ¿no? Sí, entonces este experimento va a depender mucho de cómo preparen ustedes la solución. Muy bien. Entonces, en el caso de cuando diferentes células se exponen a soluciones de diferentes concentraciones, tienen lugar diferentes procesos o fenómenos osmóticos celulares. Por ejemplo, en el caso de una célula animal, cuando ésta se coloca en una solución hipotónica, es decir, en una solución que tiene una concentración de solutos menores a la concentración de solutos al interior de la célula, ocurre un fenómeno osmótico conocido como lisis celular. ¿Sí? Recordemos que como estamos poniendo nuestra célula en un medio hipotónico, el movimiento neto de agua pues se orienta desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular. El ingreso masivo de agua al interior de la célula pues puede llegar a provocar hasta la lisis. En el caso de las células vegetales, el fenómeno osmótico que ocurre se conoce como turgencia. Recordemos que como la célula vegetal tiene una pared celular, pues cuando la evacúo, la va tomando toda esa cantidad de agua que está ingresando al líquido intracelular, pues prácticamente la pared celular la retiene y evita que la célula pues se lise y ocurre lo que se conoce como turgencia. En el caso de cuando colocamos nuestra célula en un medio isotónico, es decir, cuando colocamos una célula en un medio de una concentración similar a la concentración de solutos al interior de la célula, pues la célula se mantiene normal, ¿sí? No hay un
una diferencia de concentraciones o de movimientos netos de agua. Y finalmente, cuando colocamos la célula en un medio hipertónico, es decir, en una solución donde hay una mayor concentración de solutos en el líquido extracelular, ocurre un fenómeno osmótico conocido como crenación en el caso de la célula animal. Y en el caso de la célula vegetal ocurrirá una plasmólisis, que la plasmólisis es un desprendimiento de la membrana celular. Acá lo pueden ver, cómo la membrana celular se desprende de la pared y pues el contenido interno se contrae. ¿Cómo vamos a comprobar estos fenómenos osmóticos? Pues por medio de la utilización de células vegetales. En este caso vamos a utilizar la lechuga para poder visualizar este experimento, y lo que vamos a hacer es que primero que nada vamos a preparar una solución de cloruro de sodio al 30%. Luego vamos a tomar 2 hojitas de la lechuga y vamos a colocar en 2 platitos hondos, en 2 pocillos. En uno vamos a colocar nuestra solución de cloruro de sodio y en la otra vamos a colocar agua. Vamos a tomar un fragmento de la hoja de lechuga y la vamos a colocar en cada una de las soluciones. Y acá pues les traigo para que lo puedan ver Aquí mejor. se ve el resultado del acá en el experimento, acá tenemos la lechuga con agua. Un trozo de lechuga en una solución hipotónica. Y en este otro experimento tenemos la lechuga en la solución de cloruro de sodio. Como hay mayor cantidad de acuerdo a la textura o la apariencia de nuestras hojas de lechuga, así ustedes podrán concluir hacia qué región de la célula se dio el movimiento neto de agua y qué fenómeno osmótico está ocurriendo. En esta muestra, en que la falta de soluto, porque es agua destilada lo que hay acá, provoca que el agua entre a la célula y las células que... Si se fijan, la lechuga que está colocada en agua, incluso hasta todavía se puede parar. Así. En cambio, vean cómo está la lechuga que está colocada en la solución de cloruro de sodio. Tenemos entonces... ¿Qué fenómenos osmóticos creen que han ocurrido? Aquí, ¿y cómo clasificarían ustedes estas soluciones de acuerdo a cómo pueden ver que han quedado las hojitas de lechuga? Igual, ustedes tienen que hacer también este experimento para comprobar o ver si los resultados que obtienen son los mismos que los que estamos viendo ahorita acá en el video. Bien. Además, finalmente se les colocó también en el manual un video en el cual podían ver ustedes cómo se ven las células a través del microscopio cuando han sufrido diferentes procesos osmóticos. En este caso, el material que se utilizó fue una cebolla morada, de la cual, pues de la punta de la cebolla, la parte más moradita, se tomó un fragmento de la epidermis, ¿sí? Se tomó esta parte del tejido y se colocó en una laminita y se colocó tanto en agua destilada como en solución de cloruro de sodio. Y ustedes pueden ver las células de cebolla que estaban colocadas o que se les añadió agua destilada. Pueden ver cómo se ven estas células muy turgentes o sus paredes celulares o sus membranas celulares, todo el contenido interno está muy hinchadito, mientras que en las células de cebolla que están colocadas en la solución de cloruro de sodio, podemos ver cómo el contenido interno de la célula se ha contraído, podemos ver cómo se ha desprendido la pared celular, se ha contraído, se ha despegado la membrana celular de la pared celular, ¿sí? Ocurriendo entonces, en este caso, ¿qué fenómeno? Y en este otro caso, ¿qué fenómeno? Pues ustedes deben de concluir esa parte y decir qué fenómeno osmótico ha ocurrido en cada caso.
Muy bien, entonces ahí lo podemos ver más de cerca. Bien, entonces para este laboratorio recordarles que no habrá examen de postlaboratorio, sino que lo que ustedes deben de entregar será un artículo de laboratorio. Sin embargo, pues siempre vamos a tener nuestra discusión de laboratorio. En esta ocasión la discusión de laboratorio la vamos a realizar a las 4 en punto de la tarde. Luego que ustedes hayan hecho sus experimentos, vamos a habilitar una sesión para que podamos pues ver los resultados que ustedes obtuvieron y si tienen dudas, pues ese es el momento oportuno para hacerlos, ¿sí? Que sé yo, si por ejemplo les dio un resultado que ustedes no esperaban, pues en ese momento podemos discutirlo. Comentarles que en este caso la discusión no va a ser así que nosotros los profesores vamos a subir una presentación y pues ahí vamos a comenzar a explicar, no, sino que más bien serán ustedes los que se van a ir complementando las ideas los unos con los otros y pues nosotros como profesores solo vamos a ser moderadores, vamos a intervenir cuando pues así se requiera. De lo contrario, pues ustedes deben de exponer sus dudas, nada más. Bien, en el aula se encuentran disponibles los grupos de laboratorios con quién va cada uno para la redacción del artículo. Comentarles que tendrán habilitado un foro de consulta donde pueden ustedes preguntar relacionado con la redacción del artículo, algún apartado que no comprendan qué es lo que debe de ir ahí. Ahí está ese foro para que puedan preguntar. Estará habilitado nada más de 4 a 5 días para que lo tengan en cuenta. También tienen disponible el formato para el artículo de laboratorio. Ese formato se puede modificar, no hay ningún problema, pueden modificarlo para darle una mayor atractividad al artículo. Sin embargo, pues deben de mantener el encabezado y el orden en el cual van cada uno de los subapartados. Finalmente, también ahí encuentran los porcentajes, cuánto vale cada apartado, tengan en cuenta eso, allí va del 100% del valor del artículo, ahí va cuánto vale cada sección para que pues lo tengan ahí en cuenta y deben de entregarlo una semana después de realizada la práctica, es decir, los del laboratorio del lunes lo entregarán próximo lunes, los del martes próximo martes, jueves próximo jueves y viernes pues el próximo viernes. ¿Cuáles son los apartados que debe de llevar el artículo de laboratorio? Pues el título, los integrantes, un breve resumen que debe de incluir acá el objetivo, la introducción, la metodología, que en este caso pues los experimentos que vamos a discutir o que esperamos que ustedes coloquen ahí serán el efecto de la temperatura sobre la velocidad de difusión, ósmosis o modelo osmótico y los procesos osmóticos en células vegetales de la lechuga. También deberá de llevar una discusión de resultados y conclusiones, referencias bibliográficas en formato APA. ¿Sí? Esto es muy importante. Si se fijaron, las referencias bibliográficas tienen un porcentaje del 10%, pero deben de estar escritas correctamente. Y finalmente deben de incluir imágenes donde se documenten los experimentos que han realizado. Muy bien, chicos, entonces esto es todo para el prelaboratorio de este día. Si tienen alguna duda y tienen habilitado el foro, igual pueden escribirle al responsable del día de laboratorio correspondiente. Cuídense, bendiciones.